La novela y los tiempos verbales. ¿Qué es la novela? La novela es un texto narrativo escrito en prosa que se distingue de otros textos narrativos por su extensión. Por ejemplo, con respecto al cuento es mucho más extenso y tiene muchos más personajes y descripciones. Esto permite el desarrollo detallado de una serie de acontecimientos que conforman el argumento. Debido a su extensión, se divide en capítulos y en algunos casos se agrupan en secciones mayores llamadas parte o libro. Por ejemplo, las sagas. Puede ser un ejemplo Harry Potter, que tiene distintas partes. ¿Cuáles son las características de la novela? Presentan una historia ficcional contada por un narrador, como ocurre también en los cuentos. Presentan un universo narrativo complejo, es decir, al ser mucho más extensos, tienen elementos mucho más amplios, como descripciones más detalladas, presencia de diálogos. También pueden presentar o incluir diversos discursos o tipologías textuales, como la inclusión de noticias periodísticas, de diarios íntimos, entre otros. Los personajes son más variados, están los principales y secundarios, pero siempre van a ser mucho más que en un cuento, por su extensión. La estructura es la misma que en el cuento, nada más que más amplia, marco, suceso y episodio, y presentan distintos tipos de novelas, como por ejemplo las de aventuras, los policiales, de ciencia ficción, terror, entre otras. Ahora veamos los tiempos verbales en la narración. Cuando narramos tenemos que saber cómo hacerlo, es decir, si vamos a narrar en pasado o en presente. Eligiendo cualquiera de esos tiempos verbales, es decir, si narramos en pasado o narramos en presente, siempre debemos respetar una correlación verbal de acuerdo al momento en el que suceden los hechos, es decir, al momento de la narración, que sería pasado o presente según lo que yo decida. Si voy a narrar algo que ocurrió antes o después de ese momento elegido, voy a utilizar un tiempo verbal determinado. Por lo tanto, siempre tengo que ver primero cuál va a ser el momento de la narración, si va a ser pasado o si va a ser presente. Y a partir de ahí voy a tener en cuenta cómo voy a narrar los hechos que ocurran antes o que ocurran después de ese tiempo. Pero veamos para recordar qué son los tiempos verbales. Los tiempos verbales son modelos gramaticales de conjugación verbal que sitúan el tiempo una acción o un estado, es decir, pasado, presente o futuro. Y los mismos varían según la persona gramatical que realice la acción, y también si el tiempo es simple o compuesto. Por ejemplo, el verbo amar en presente, conjugado de distintas personas gramaticales, sería yo amo, tú amas, él ama. El verbo amar en pasado, yo amé, tú amaste, él amó, que lo conocemos como pretérito imperfecto simple. Y el verbo amar en futuro, yo amaré, tú amarás, él amará, que sería el futuro simple. Entonces, habiendo recordado un poco qué son los tiempos verbales, volvemos a los tiempos verbales en la narración. Para escribir un relato tenemos que tener en cuenta en qué tiempo vamos a narrar. Si la historia que queremos narrar la vamos a narrar en pasado o la vamos a narrar en presente. Eligiendo cualquiera de esos tiempos, debemos respetar el tiempo verbal que usaremos si vamos a narrar algo que ocurrió u ocurrirá antes o después del momento de la narración que elegí para contar mi relato. Veamos, si nosotros elegimos narrar una historia en presente, el tiempo de la narración que utilizaremos, en primer lugar, para narrar el hecho principal va a ser presente. Si queremos narrar algo anterior a ese tiempo de la narración, a los hechos que están aconteciendo ahora, vamos a utilizar el pretérito perfecto compuesto. Y si queremos narrar algo que ocurrirá después de ese tiempo presente en el que estoy narrando los hechos, vamos a utilizar el futuro simple.
El presente y el futuro simple lo explicamos en el cuadro anterior. Vamos a ver el pretérito perfecto. El pretérito perfecto compuesto está formado por el verbo haber, utilizando e, y el participio del verbo que queremos conjugar. Por ejemplo, si queremos hacer el pretérito perfecto compuesto del verbo amar, vamos a hacer yo he amado, tú has amado, él ha amado y así con cada una de las personas gramaticales. Vamos a ver un ejemplo de narración en presente. Camila se encuentra con su amiga, pero cuando llega ve que ella ha decidido llegar con su pareja. Camila se ríe, no dejará que eso arruine su salida. Como vemos, en rojo está el tiempo de la narración principal. Camila se encuentra ahora en este momento con su amiga. Después, cuando dice ella ha decidido llegar con su pareja, volvemos al tiempo atrás. Y lo que pasará en el futuro, Camila se ríe, no dejará que eso arruine su salida, va en futuro simple. Si deseamos narrar la historia en pasado, conocido como pretérito, si nosotros queremos narrar algo que ocurrió antes de ese tiempo pasado de la narración, vamos a utilizar el pretérito pluscuamperfecto. Y si queremos narrar algo que ocurrió después de ese tiempo pasado de la narración, vamos a utilizar el condicional simple. El pretérito ya lo expliqué anteriormente en un cuadro anterior. Vamos a explicar el pretérito pluscuamperfecto y el condicional simple. El pretérito pluscuamperfecto está formado por el verbo haber, había y el participio del verbo a conjugar. Por ejemplo, si quiero conjugar el verbo amar, sería yo había amado, tú habías amado, él había amado. Y el condicional simple va a expresar la posibilidad de que algo sucediera, que algo podría llegar a suceder. Por ejemplo, yo amaría. Vamos a ver un ejemplo de narración en pasado. Mariana decidió, ese es el tiempo de la narración que está en pasado, acercarse a la casa aunque fuera tenebroso. Hace semanas, es decir, antes de ese hecho, que había investigado sobre ese lugar y sabía que si no se sacaba la duda, se arrepentiría por ello. Es decir, ese se arrepentiría sería después del tiempo de la narración, lo que ocurriría si ella no iba a esa casa. Les dejo algunas actividades para que practiquen y lo completen con lo que corresponde. Tengan en cuenta el verbo en infinitivo que está en algunos casos, como por ejemplo cuando dice Camilo se dirigió hacia la casa de su amigo, ya que el día anterior lee, dicho que tenía algo que decirle, no solo a su amigo si este lo necesitaba. Ese dejar que está entre paréntesis lo tienen que completar después del no y ver en qué tiempo iría, teniendo en cuenta el video que les mostré recién.